Buenas noches. ¿Habrá o no habrá primarias a la gobernación dentro del Partido Popular Democrático? ¿Seguirá siendo un escollo las distintas definiciones de Lela dentro de esa colectividad? De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Les habla Mariel Pagán y hoy me acompaña el representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Buenas noches, representante. Buenas noches, María. Gracias por la invitación y buenas noches al país que nos ve. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tiempo está lleva en la Cámara? Vale, me dijo, ahora en agosto del año que viene cumplo 10 años de servicio como legislador. Obviamente habíamos tenido unas experiencias previas como asesor del senador Marco Rigao y luego como principal asesor del presidente de la Cámara. Pero en la política usted tiene otras experiencias por el grupo, ¿cómo es que se llama? Proela, yo presidí Proela por unos años también, luego que Carlos Vizcarrondo se movió a la legislatura. Y pues hemos estado siempre desde nuestros años a la universidad atentos a los asuntos políticos y viendo cómo podemos aportar. ¿Cómo usted describe este cuatrenio? Bueno, ha sido un cuatrenio bien difícil. Yo creo que Puerto Rico tiene el reto social, fiscal y económico más importante desde la década del 1930. Sin entrar, ¿verdad?, en adjudicar responsabilidades, yo creo que el tener que bregar con la realidad que tiene Puerto Rico hoy, que es cuál, que es que por primera vez en su historia, la deuda pública de Puerto Rico, que está por los 73,000 millones de dólares, es mayor que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico para un año que está en unos 71.5, 72 billones de dólares. Y obviamente ese es un reto grande que es el que nos está obligando a tomar unas decisiones, algunas complejas, pero necesarias para poder retomar la ruta del desarrollo económico, que es lo que todo el mundo ha dicho, que le va a dar la posibilidad de éxito al país, y hacerlo de una manera donde no despidamos empleados públicos, porque el despedir empleados públicos está probado que tiene un efecto más recesionario en la economía. Pero a veces muchas personas han dicho no despiden empleados públicos, pero con los impuestos que se han hecho, muchas más personas se perjudican. ¿Cómo usted ve a veces cuando...? Bueno, tú tienes que tratar de distribuir la carga de una manera lo más equitativamente posible. Hemos tenido que hacer cosas complicadas, como el asunto de la legislación del retiro. Tuvimos que poner unos ingresos nuevos, primero una patente nacional, luego un ajuste al impuesto al consumo. Pero la realidad es que tenemos una deuda que ya el gobernador ha dicho que hay que renegociar, que no la vamos a pagar como se pactó originalmente, pero eso no exime de que Puerto Rico haya tenido que hacer unos ajustes importantes, siempre teniendo en cuenta lo que todos los informes han dicho en los últimos años, desde los que se hicieron por el Centro de la Nueva Economía y el Brookings Institute hace 6 o 7 años atrás, hasta el más reciente de la doctora Kruger y su equipo de trabajo. Todo el mundo ubica la necesidad de que Puerto Rico eche hacia adelante en fomentar el desarrollo económico. Y una nueva ronda de despidos en el gobierno no permitiría eso. Los nuevos impuestos que se han legislado los hemos tratado de distribuir de una manera lo menos onerosa posible. Por eso es que yo impulsé en esa discusión impuestos como el de las megatiendas, porque me parecía que era uno de los sectores de la economía que podía aportar un poco más, como en efecto lo están haciendo. Hace una semana la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, dio unas expresiones de que ella hizo, al principio la gente le llamaba la atención de que estaba mal, de que estaban molestos con ellos, pero después ella hizo unos ajustes y ya los sanjuaneros están otra vez, ¿verdad?, alineados con ella. Pero que eso no era lo mismo que ella percibía del gobernador. ¿A usted le pasa lo mismo? Bueno, la realidad es que la compañera alcaldesa de San Juan recibió un municipio básicamente en bancarrota, donde yo te puedo decir, yo la ayudé en la transición, como la ayudé en la campaña y como sigo ayudándola, pero te puedo decir que el día después de las elecciones empezaron a llegar contratistas del municipio de San Juan a pedirle a la alcaldesa que se hiciera cargo del pago de las facturas porque estaban atrasadas por meses y en algunos casos por años. Y eso pues el primer año, y particularmente ella ha dicho, los primeros 9 meses fueron de ajustes difíciles. Ella ha logrado enderezar las finanzas municipales y me parece que San Juan ahora está en un momento donde gracias a Dios ha podido generar un superávit, gracias a Dios tiene sus finanzas en orden y ha podido empezar a inaugurar obras importantes como esta semana. El pasado domingo la acompañamos con el proyecto del paseo tablado Las Curías, que yo creo que va a ser... Pero allí tenía el representante de Georgie Navarro diciendo de que no lo invitaron, de que ella se adjudicó esa obra y que no era de ella. Al lado mío estuvo junto a Luis Raúl Torres, Manuel Natal, Sonia Pacheco, el senador Ramón Luis Nieves, y la realidad es que, digo, esa obra, como dijo la alcaldesa, es de la gente, primero que todo, es de la gente que la propuso y es de la gente que la va a cuidar de ahora en adelante, y allí estaba bien representada la Junta Comunitaria de la Curía. Pero
obligó a hacer el relato histórico y la realidad es que la alcaldesa produjo allí la evidencia que desde el tiempo de Sila Calderón esta propuesta se estaba impulsando. La realidad es que en los años después de la alcaldía de Sila Calderón, el mandatario que estuvo habrá podido proponerla, pero no la culminó y realmente lo que empezó lo dejó perder porque están las fotos y los videos allí. Pero lo importante es que está hecho eso ahora. ¿Cómo compara eso con la situación del gobierno? Obviamente, San Juan, difícil como ha sido su situación, no ha tenido el peso sobre sus hombres que tiene el gobierno central, que es el de la deuda pública de 73.000 millones de dólares. Y es todo un juego de pelota distinto porque tenemos que bregar con una serie de acreedores extranjeros, de estos llamados fondos buitres ahora que han entrado en juego, y eso pues pone sobre el gobierno central una serie de presiones que sin que dejen ser importantes las que el municipio de San Juan tuvo que enfrentar, son distintas a las que la alcaldesa y en el municipio de San Juan han tenido que enfrentar. Y en ese sentido, pues, me parece que ahora vamos a un momento bien delicado en los asuntos públicos del país cuando evaluemos el plan de ajuste fiscal, que la información que ha salido a relucir hoy, que en efecto el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, estaría entregando o está entregando en el día de hoy ese primer borrador del plan al gobernador, que me imagino que entonces tendrá un diálogo con nosotros en la legislatura y con el país para ver qué de las propuestas en ese plan se adoptan, qué se modifica y qué no se adopta. Pero a usted le ha pasado lo que ella dice, que hay gente, ¿verdad?, de su base que se le acerca y que no están contentos con el gobernador. Bueno, la realidad es que una vez más, en un cuatrienio difícil como el que ha tenido que vivir Puerto Rico en este cuatrienio, la insatisfacción, como en los equipos de pelota, el dirigente tiene que dar cara. Y ciertamente algunas de las decisiones han tenido algunas consecuencias no deseadas por puertorriqueños, pero yo creo, María, que cuando miremos esto el año que viene, que es cuando el puertorriqueño y la puertorriqueña se va a sentar con la tablita, como decía Luis Muñoz Marín, o con la libreta, o con el iPad ahora, a pasar juicio sobre lo que se hizo y qué logramos. Mi expectativa es que la gente entienda que los sacrificios que tuvimos que hacer durante este cuatrienio eran para un bien mayor, que Puerto Rico empieza a moverse en la dirección correcta, que hay indicadores muy positivos, porque a pesar de unos incidentes de crimen en los últimos días que nos han tocado muy de cerca como pueblo, la realidad es que las estadísticas de asesinato han bajado dramáticamente. La realidad es que tú empiezas a ver, por ejemplo, en el oeste, unos motores económicos volviendo a tomar fuerza con lo de Lufthansa y todo lo que tiene que ver con la ingeniería aeroespacial. Todavía queda mucho por hacer, pero se están haciendo muchas cosas. ¿Qué ha hecho el gobernador bueno hasta ahora? Si usted diría escoger algo durante este cuatrenio, esto hay que elogiarlo. Como dije, lo del crimen, yo creo que la designación de Caldero como superintendente de la policía y la implantación del plan que él ayudó a diseñar durante el proceso del programa de gobierno está siendo más que exitosa. Obviamente siempre hay espacio para mejorar y siempre hay incidentes de violencia que nos desgarran, pero la realidad es que en términos, las estadísticas están ahí. En términos de la lucha contra el crimen, Caldero, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, ha tenido éxito. Hay un policía asesinado y un policía que es jovencísimo, ¿verdad? Es bien joven. Se dice que era porque ya tenía unas amenazas de muerte, ¿verdad?, con un caso que él había tenido de droga. Usted presidió la comisión de los griegos. ¿Qué usted cree que cómo se puede evaluar este tipo de casos así que... Bueno, para prevenirlo? Primero nuestra solidaridad a la familia del oficial caído, obviamente nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres que visten el uniforme, que lo visten hasta cuando no lo visten, lo visten 24 horas al día, aunque no estén en funciones en un momento dado, como creo que fue la situación de este oficial, y ciertamente nuestro más profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que ponen su vida en riesgo para que la esposa está embarazada. Y que la esposa está embarazada, y precisamente para que nuestros hijos puedan vivir en paz y seguridad. Esos hombres y mujeres todos los días ponen su vida en riesgo. Obviamente yo espero que esto se pueda aclarar con celeridad y que los culpables puedan pagar por la fechoría que hicieron. Y obviamente una muerte por la violencia es demasiado, se va por encima de lo que queremos. Pero la realidad es que, dicho eso, en términos recientes, luego de aquellos años del 2010 y el 2011, que fueron los años más violentos en décadas en Puerto Rico, la realidad es que hemos tenido un espiral descendiente en lo que es la incidencia de asesinatos, y yo espero que podamos seguir controlando eso y espero que podamos seguir rompiéndole el espinazo a las organizaciones criminales. Y lo cierto es que finalmente cuando acusen, le debe de caer todo el peso de la ley, porque
tienen que, ¿verdad? Tiene que haber algo que la gente vea que eso no... Ahí, cuando se procesa criminal, hay dos agravantes que van a poner a la persona o a las personas que hayan tenido que ver con esto, probablemente de por vida. O sea, primero que hay un uso ilegal de un arma de fuego. Y ahí el gobierno de Alejandro García Padilla y nosotros en la legislatura agravamos la ley de armas para este tipo, precisamente para este tipo de sucesos. Y segundo, obviamente, estamos hablando de que no solo mató un ser humano, sino que mató un oficial del orden público, que también es un agravante en nuestro sistema de derecho. Así que una vez se esclarezca este delito, yo no auguro nada que no sea una pena severa para la persona o las personas que terminaron la vida de esta gente. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y regresamos a Directo al Punto. Nos acompaña hoy el representante Luis Vega Ramos. Usted se opuso a la reforma contributiva y eso le costó, ¿verdad? Se quedó sin... Usted presidía dos comisiones. Presidíamos la Comisión de los Jurídicos y al presidir la Comisión de los Jurídicos automáticamente se preside la Comisión de Revisión del Código Penal, que es conjunta, y la Comisión de Revisión del Código Civil, que también es conjunta. Ya Luis Vega Ramos, Luis Raúl dijo que no quería la comisión que tenía y a la ex primera dama y hoy representante Piti Gándara le devolvieron la de bienestar social que él tenía. ¿Usted aspira a que le den su comisión? Si la dan, la cogen o se niega como el representante Luis Raúl. Bueno, la realidad es que en este momento yo estoy enfocado en lo que es mi tarea legislativa hoy, que es esencialmente prepararme para el plan de ajuste fiscal y los proyectos de ley que vengan con ese plan de ajuste fiscal en los próximos días. Y eso es lo que tiene, como creo que es lo que quiere el país de mí, mi principal atención. En el asunto de las comisiones legislativas que presidía, yo no he recibido ningún acercamiento o comunicación formal del presidente de la Cámara, Perelló. ¿Y por qué usted cree que a unos compañeros sí, a usted? Eso pues lo tendrías que hablar con el compañero Perelló. Yo lo que tengo que decir es que ni yo he solicitado ni he recibido una comunicación formal sobre el asunto de las comisiones. Si se produjera por parte del presidente de la Cámara un planteamiento en torno a las comisiones que yo dirigí hasta hace unos meses, pues en ese momento lo evaluaría y lo discutiríamos, ciertamente como discutimos las cosas en camaradería, pero en este momento no es un asunto que ni yo estoy solicitando ni he recibido ningún tipo de Después de aquella reunión maratónica que hubo en Fortaleza, ¿cuántas horas duró? Válgame, duraron unas cuantas y tuvimos yo como 12, ¿verdad? Y tuvimos una en el centro de convenciones que también duró varias horas, como 8 o 10 horas. Después de ustedes llegaron a unos acuerdos, entonces aceptaron, ¿verdad?, el alza del IBU al 11.5. Muchas personas a veces se mostraron un poco desilusionadas porque ustedes se habían mantenido firme y después no. ¿Usted se arrepiente? ¿Le convalidaron todos los acuerdos que habían llegado con usted y los que se oponían? Nosotros, y digo nosotros con cierta liviandad, porque tampoco me gusta comprometer al 100% con lo que yo estoy diciendo a mis otros 5 compañeros, pero nosotros, el grupo esencialmente de 6 representantes que teníamos objeciones a la primera versión que se llevó a votación del proyecto de reforma contributiva, nuestra objeción era en que nos convencimos de que era muy alto el impuesto al consumo, que llegó a ser de 16, llegó a ser de 14, y nos parecía que el costo en la economía iba a ser devastador. En ese proceso logramos sacar la salud, logramos sacar la educación privada, logramos sacar la renta comercial. Eventualmente, posterior a la aprobación de la ley, en un esfuerzo bipartita, logramos sacar los servicios de las juntas de condóminos y las asociaciones residenciales, y eso lo trabajamos pues Luis Raúl y este servidor junto a Jennifer González y otros compañeros y eventualmente a la totalidad de la Cámara. O sea que nosotros siempre estuvimos claros que mientras menos fuera el impuesto y mientras a menos cosas le aplicara, mejor. Y dentro de esa situación pues nos convencimos que el número más bajito dentro de las circunstancias que podíamos manejar era el de 11.5%, y ese fue el que acabó aprobándose, no sin antes haber puesto sobre la mesa otras opciones de recaudo, algunas que se cogieron, como lo fue en la propuesta del transfer pricing a las megatiendas, que eso pues va a generar, en mi opinión, unos 125 millones de dólares. ¿Y cómo ve esto de ahora del representante Vargas del PayPal, que ahora no se pueden hacer compras a través de eso y se espera que se enmiende para...? Bueno, el compañero Vargas ha anunciado que ante la realidad de que por reglamento lo que va a recaudar el impuesto de las remesas va a ser mucho menos de lo que originalmente se había previsto,
pues ante esa situación que es una situación eminentemente administrativa de Hacienda, decisiones administrativas que tomó Hacienda, pues realmente no vale la pena mantener la legislación porque no va a recaudar lo que pudo haber recaudado y que al contrario entonces pone un peso sobre el comercio o sobre la operación, ¿verdad?, de poder enviar dinero a través de PayPal en Puerto Rico. Así que entiendo que ya él anunció que va a presentar legislación para derogar el impuesto y si él está en esa, yo me sospecho que vamos a poder movernos con bastante rapidez. ¿Cómo está su relación con el gobernador en estos momentos? Bueno, yo mantengo comunicación con él. Cuando él me pide presión sobre algún asunto, la comentamos y ciertamente yo siempre he tenido el mejor ánimo de conversación y de colaboración con él. Coincidimos el viernes pasado en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Como parte de lo que será el plan de ajuste fiscal, yo le envié a través de Víctor Suárez la propuesta nuestra de enmendar o revisar el funcionamiento del PAN en Puerto Rico para que promueva el empleo en vez de disuadirlo y como siempre estoy en la mejor disposición de trabajar con él en solidaridad por el bienestar de Puerto Rico. ¿Esa medida de usted del PAN es para que las personas que obtengan ese servicio puedan trabajar sin que se le elimine? Correcto, esa es una resolución concurrente que es la 59 para solicitarle particularmente al Departamento de Agricultura Federal, que es quien maneja el programa de asistencia nutricional y las asignaciones que se le hacen a Puerto Rico, que permita unas reglas en Puerto Rico que no disuadan, que no impidan que decenas de miles de puertorriqueños vuelvan a trabajar porque pierden el pan. Y lo que dice el informe Kruger, lo que dice el informe del Centro de la Nueva Economía, lo que dicen una serie de personas que han estudiado esto a través de los años, es que para miles de familias puertorriqueñas es menos malo o es mejor quedarse exclusivamente bajo el programa de asistencia nutricional y otros programas federales que volver al mercado de empleo. Nosotros queremos revertir esa tendencia diciéndole a esos beneficiarios del PAN, no tienes que arriesgarte a ganar menos porque te vayas a trabajar nuevamente, al contrario, nos vamos a asegurar que ganes más, compensándote con todo o con parte importante de lo que se mantiene en el programa de asistencia nutricional. ¿Qué se establecerían? Como un range, unos estándares de ingresos y entonces... Eso es lo que aspiramos que haga el Departamento de Agricultura Federal, que permita, por ejemplo, si una persona trabaja a salario mínimo y como salario mínimo, digamos un número, gana unos $1,900 y bajo el PAN ganaría unos $2,000, pues que pueda mantener parte importante del PAN, que sé yo, con la mitad, y entonces a lo mejor ahí tienes una persona que en vez de ganar $1,800, $1,900 podría estar rondando los $3,000 mensuales, que es una ventaja adecuada y que la incentivaría a volver al empleo. Y para el gobierno federal es mejor porque en vez de pagar $2,000 está pagando $1,000. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de cómo podría esto funcionar. Usted mencionó la Junta que se reunió el pasado viernes, que hacía un año, ¿verdad?, que no se reunía. Sí. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Se deben de reunir aunque más a menudo? ¿Cómo usted evalúa esta situación? No, yo he dicho públicamente que creo que la Junta de Gobierno del Partido Popular ha debido reunirse con más regularidad. Espero que ahora... ¿Por qué usted cree que no lo ha hecho? No, la realidad es que hubo una encomienda sobre el tema del estatus que se dejó sobre la mesa y yo creo que no había que esperar porque se terminara esa encomienda para seguir trabajando en otros asuntos en la Junta. El presidente tomó otra decisión y pues nos reunimos la semana pasada. Pero yo espero que de cara al futuro la Junta se reúna probablemente mensualmente, como yo creo que el reglamento establece. Además del asunto del estatus de esa comisión que ustedes... ¿verdad?, habían hecho, ¿qué otros asuntos usted entiende que se debe de discutir de cara a las elecciones? Está la reorganización del partido, que discutimos sobre eso. El comisionado electoral nos explicó cómo van los trabajos con lo del escrutinio electrónico. Está el proceso de primarias y apertura de candidaturas y eventualmente el proceso de la elección. Está el proceso de asamblea general que esperamos que podamos hacerlo entre enero y febrero. Ya la convención se quedó eliminada, ¿verdad? No, la convención se recalendarizó para el 16 al 18 de octubre en el mismo lugar de allá del Conquistador. Como quiera se va a llevar a cabo, pero no es asamblea, es una convención que tendremos esencialmente un sábado de trabajo en seminarios y talleres que se dan en este tipo de convenciones y el domingo estaremos recibiendo un informe y un mensaje del presidente del partido y gobernador Alejandro García Padilla. Okay, vamos a una pausa y regresamos a la parte final de Directo al Punto.
Y regresamos a la parte final de Directo al Punto, siguiendo con la Comisión de Estatus, que usted renunció a Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? Molesto por la situación de la comisión. ¿Qué usted cree, que usted le aconseja, usted que siempre ha estado desde siempre involucrado, ¿verdad?, en este tema del estatus? ¿Qué le conviene a Lela? ¿Qué usted le sugeriría al partido? Bueno, yo creo que el partido tiene que darle cauce final a esta determinación de cuál sería la posición y la definición que le presentaríamos al país en un proceso el que sea un plebiscito, sea una asamblea de estatus. ¿Usted cree que puede unificar a todas las vertientes dentro de Lela? Yo guardo la expectativa que sí, y tengo una fórmula muy sencilla para eso, que es que cojamos cuál es el componente fundamental de cada uno de los dos sectores del partido, que tiene que estar en la definición, y si nos aseguramos que ese componente fundamental de cada uno de los sectores esté en la definición, yo creo que podemos tener la receta ahí para una fórmula de unidad. Por ejemplo, al sector más conservador, que representa personas como el exgobernador Rafael Hernández Colón, el componente, el ingrediente más importante que tiene que tener esa definición del desarrollo de Lela es la garantía para esta y futuras generaciones de ciudadanía americana. El ingrediente más importante para sectores como el que yo represento, los sectores más liberales o soberanistas, es que estemos fuera de la cláusula territorial y que haya un reconocimiento de soberanía puertorriqueña para pactar una serie de cosas con los Estados Unidos. Si tú pones esos dos ingredientes en la definición del desarrollo de Lela, que estemos fuera de la cláusula territorial con soberanía puertorriqueña, pero que a la misma vez procuremos la garantía de ciudadanía estadounidense, esa definición debe poder unir a todos los sectores del Partido Popular. Lo que yo creo que no es sostenible es que el Partido Popular se conforme, que los populares y los puertorriqueños nos conformemos con una relación con Estados Unidos donde, en virtud de la cláusula territorial, el Congreso decida unilateralmente qué hace o qué deja de hacer sobre Puerto Rico, que va desde darnos la 9.36 un día y quitárnosla a otro, hasta subir el precio de la leche o controlar el precio de la leche, como lo ha estado haciendo los pasados años. Pero, por ejemplo, ahora que está la cuestión esta del Medicare y el Medicaid, muchas personas les chocó ver que se hiciera campaña a favor de estos fondos y la gente dice, pues claro, ahora los reclaman, quieren la misma igualdad que se le están dando a los demás estados, pero no quieren ser parte de ellos. Que esa igualdad es la que siempre los grupos anexionistas es lo que reclaman. En ese programa de Medicare y toda la discusión que se está dando, la realidad es que Puerto Rico hoy es igual que los estados. Puerto Rico aporta en la vía de las retenciones. Pero no recibe lo mismo. Pues por eso te digo, o sea, ahí es que yo creo que hay un reclamo de justicia que da lo mismo bajo la estadidad, bajo el ELA en sus vertientes o bajo una transición a la independencia. Si Puerto Rico está aportando lo que le toca aportar, es injusto que le den menos de lo que le toca por lo que aporta. Pero mucha gente dice, por eso es lo que pasa con la colonia. Bueno, y en ese sentido hay varias maneras de terminar con los problemas de subordinación política. Los estadistas plantean la estadidad. Yo creo que eso tiene unos problemas fiscales, contributivos, culturales, económicos. Los independentistas plantean la independencia y nosotros en el Partido Popular planteamos que una manera de superar las limitaciones de la autoridad amplia que el Congreso tiene sobre Puerto Rico es bajo un ELA que no esté sometido a la cláusula territorial y que lo que se acuerde con los Estados Unidos esté protegido por un contrato, por un pacto que en ese sentido es más fuerte, es más bilateral de lo que podamos pactar con los Estados Unidos o de lo que podamos acordar con los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Esa es mi principal diferencia con, por ejemplo, Rafael Hernández Colón, que él todavía aspira a que se pueda pactar algo con fuerza legal dentro de la cláusula territorial. Yo creo que lo que nos está diciendo tanto la Judicatura Federal, en la rama ejecutiva federal y el Congreso de los Estados Unidos es que si usted quiere estar bajo la cláusula territorial, usted está sometido a los poderes del Congreso. Muchas personas, ¿verdad? Se ha dicho que ahora mismo Puerto Rico paga mucho más impuestos que muchos de los estados de Estados Unidos. ¿Y cómo usted ve la inmigración de verdad de puertorriqueños hacia cualquier estado de la nación? Ciertamente, y ahí tú tienes también el que no se ha discutido, lo que debimos haberlo discutido, es el informe del GAO, que plantea las consecuencias fiscales y económicas nefastas que tendría la estadidad, no solo para Puerto Rico, sino para los Estados Unidos. Y me parece que ese documento del GAO, del General Accounting Office de los Estados Unidos, sobre la estadidad y el costo que tiene para Puerto Rico y Estados Unidos, hay que volverlo a discutir. ¿Le perjudica la apertura de Estados Unidos a Cuba, aleja la estadidad para Puerto Rico? Bueno, yo creo que la estadidad tiene unos problemas fiscales, económicos y culturales. Además, cuando tú tienes un candidato como Donald Trump, que no tiene ningún empacho en profesar sus posiciones xenofóbicas, racistas dirían algunos, y tiene el apoyo que demuestran las encuestas que tiene, para mí es obvio que hay unos sectores en los Estados Unidos que siguen con gran resistencia a la posibilidad de estadidad para Puerto Rico. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que buscarle una buena solución
A Puerto Rico y a los Estados Unidos, en mi opinión, la estadidad no es esa buena solución por las razones legítimas que plantea el informe del GAO y por las razones ilegítimas que plantean personas como Donald Trump. Ante ese escenario, yo sigo creyendo que un desarrollo del ELA no territorial y soberano es mejor negocio, no solo para Puerto Rico, sino para los Estados Unidos también. ¿Habrá primarias en el Partido Popular Democrático para la gobernación? Pues eso dependerá de que más de una persona aspire a esa posición. Hasta ahora, hasta el momento que tú y yo estamos hablando aquí, la única persona que ha hecho expresión de estar disponible para la candidatura a la gobernación en el Partido Popular Democrático es el gobernador Alejandro García Padilla, y yo hasta este momento no tengo ninguna indicación de que más nadie vaya a aspirar a esa posición. ¿Y si otra persona se lanzara? Pues, si cumple con los requisitos de ley, esto va entonces a los dueños del partido, que son los populares, que tendrán que votar en una primaria en el mes de junio. Y Maritere, que ha dicho que está ¿verdad? Ha dejado esa puerta abierta para la gobernación. La senadora Maritere González, bueno, yo creo que ella lo que ha hecho es una expresión en términos generales de que eso es algo que a lo mejor en algún momento miraría, pero yo creo que en este momento la compañera González está comprometida con la función legislativa, creo que es una gran funcionario público y yo espero que sea validada en una nueva aspiración para estar en la Asamblea Legislativa. ¿Y usted va para Washington, para la Cámara? Cuando se abran las candidaturas y yo termine un proceso de diálogo e introspección que estoy haciendo, anunciaré lo que tenga que hacer. ¿Usted la va a someter en octubre o la deja para diciembre? Pues veremos a ver, yo creo que más cercano a octubre que a diciembre yo voy a estar tomando y anunciando decisiones de si sirvo desde la legislatura de aquí o desde la legislatura de allá. Gracias, representante. Cómo no, gracias a ti. Buenas noches y será hasta una próxima intervención.